El tema es si la gente cambia. Ok, bueno, vamos a recordar que el ser humano solamente va a sentir la necesidad de modificar patrones de conducta cuando se enfrente a la necesidad de hacerlo. La necesidad es lo que hace que reconsideremos nuestras actitudes y nuestras posturas a ciertos temas, ¿sí? A los que podemos presentar prejuicios, ¿ok? Es debido y gracias a la necesidad de que la evolución en el ser humano se ha dado, ¿ok? Porque si no fuera así, pues seguiríamos, por ejemplo, cuando somos bebés que empezamos a gatear, si no sintiéramos la necesidad de caminar, porque todos los demás caminan, ¿sí? Nosotros, pues hasta la edad adulta, seguiríamos haciendo lo mismo. Seguiríamos eh, agarrando las cosas de la estufa sin primero averiguar si está caliente o no. Como nos pasó una vez, o alguien nos dijo, ¿sí? Que primero checáramos para no quemarnos, pues gracias a ese aprendizaje, ¿verdad? Es que nosotros no nos quemamos, ¿sí? Entonces, hay gente que se aferra a la postura en la egolatría, ¿no? De decir, la gente no cambia. Yo les puedo decir, la gente aprende, aprendemos, aprendemos que a evitar lo que nos hace daño. Muchas veces el error está en que nosotros caemos en el vicio de vivir para agradarle a los demás, en vez de seguir lo que es bueno para nosotros. Nosotros, cuando caemos en el vicio de vivir para agradar a los demás, va acompañado de lo de el que dirán. Y cuando llegamos a eso, desgraciadamente, pues nunca vamos a estar bien con nosotros mismos y nunca va a ser suficiente para las personas. Es por eso que tenemos que reconsiderar siempre, ok, ¿a qué le sirvo yo? ¿Cuál es mi fin? ¿Estar bien yo o caerle bien a los demás, agradarle a los demás? Cuando nosotros nos convencemos que lo más importante para nosotros debe ser nuestra paz, nuestra felicidad, empezamos a alejarnos de ciertas personas o evitar ciertas circunstancias, ¿verdad? Que nos detonen. Y entonces ahí viene un aprendizaje, ¿ok? Y un cambio de conducta. Entonces, la verdad es que cuando nosotros definimos que la prioridad es nuestra paz y nuestra felicidad, es que empieza a haber un cambio en nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros no salimos del vicio, si nosotros no salimos del vicio de quererle agradar a los demás, ¿sí? O que los demás nos reconozcan y siempre nos hacemos a un segundo término a nosotros, nunca vamos a tener ese autoanálisis, esa necesidad de catarsis, ¿no? Y caer en el autoanálisis y el autodescubrimiento. Pero si nosotros salimos de ese vicio de querer agradar más a los demás que a nosotros mismos, y empezamos a autodescubrirnos, vamos a empezar a entender que lo más importante no es lo que opinen los demás, sino cómo estemos emocionalmente nosotros. Y es ahí donde viene el cambio, es ahí donde viene el aprendizaje. ¿Qué es bueno para mí y qué es malo para mí? ¿Qué es lo que tengo que evitar? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Y empiezas a vivir en un autodescubrimiento, ¿sí? Diario comienzas a aprender de ti cosas, ¿sí? Que en otro momento de tu vida no le habías prestado atención. Es hermosísimo porque
el autodescubrimiento nunca termina. Siempre, siempre vamos evolucionando y siempre vamos autodescubriendo cosas de nosotros. Aptitudes, atributos, cómo reaccionamos a ciertas circunstancias que no sabíamos, cómo reaccionamos a algunas cosas en la actualidad a las cuales antes repudiábamos y ahora ya no. O sea, el autodescubrimiento va muy, muy de la mano del autoanálisis, ¿sí? O sea, descubres algo de ti y entonces entras en el autoanálisis. ¿Por qué? Y entiendas, empiezas a ver una comprensión de tu patrón de conducta. Y eso es hermoso. Ok, esto me causa aflicción. ¿Qué es lo que tengo que hacer o para que me deje de afligir o para evitarlo? Y empiezas ahí, empieza un trabajo interno en ti. Eso es importantísimo, porque cuando tú ya llegas a cierto desarrollo y descubrimiento de ti mismo, puedes sentarte en la mesa con las personas que no coinciden contigo y aún así respetar sus puntos de vista y no engancharte en quererlos convencer. O sea, te vuelves respetuoso con los procesos individuales del prójimo. Y es interesantísimo, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, somos más que bien recibidos en cualquier lado. Porque eso, lo que tú reflejas, esa paz interior que tú tienes, empieza a ser motivo de curiosidad en la gente que te rodea. Lo digo por experiencia personal, porque yo hasta hace algunos años, antes de, antes de empezar mi proceso de autoanálisis y autodescubrimiento, cuando, porque yo, pues no sé por qué, pero siempre la vida la he visto muy diferente, pues me aislaba de la gente para no entrar en controversia. Pero cuando empecé mi camino del autodescubrimiento y el autoanálisis, empiezas a entender, ¿sí? Que tanto derecho tienes tú de externar tus puntos de vista, como tanto derecho tiene el prójimo también de expresar el suyo. Y a veces sale algo hermoso porque tal vez, en parte, muchas veces nosotros solamente vemos una cara de la moneda. Y cuando encontramos a una persona que ve de otra forma las cosas, empezamos a ampliar nuestra perspectiva. Y es hermoso, porque así contemplamos más variables que de otra forma tal vez se nos estuvieran escapando. Es hermoso cuando no te enganchas en querer convencer a las personas de que vean el mundo como tú lo ves y comienzas a aprender de la perspectiva de ellos. Y al final del día, cuando llega a enfrascarse la otra persona o el prójimo, ¿sí? En quererte convencer a ti, pues tan fácil y sencillo como decir, comprendo tu punto de vista, me has aportado mucho, pero yo decido qué aprender. Y no tiene por qué ser motivo de enojo o de discusión o disgusto el poder establecer límites y el saber delimitar hasta dónde, hasta dónde es que pueden meterse en nuestra unificación de criterio. ¿Sale? Ojalá les haya gustado este tema. Es muy bonito, ¿sí? Porque nos damos cuenta de que nuestros patrones de conducta sí podemos modificarlos cuando nos enfocamos en el autodescubrimiento y en el autoanálisis, cuando nos enfocamos en vivir para nosotros y no para agradarle a los demás, ¿sí? Es importantísimo que se entienda que todo reside en amarnos a nosotros mismos para poder así amar a los demás, poder estar con ellos, compartir experiencias, compartir conocimiento y así también
poder estar en armonía sin caer en la trampa de la egolatría, de querer imponer nuestros criterios en los ojos de los demás. ¿Sale? Que estén muy bien, me despido, hasta luego, nos vemos.